Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, marinos, discos, ángeles y más. Bueno, el acuario de casa de mis papás, como que ya no se ve tan bien, ¿no? Como que las plantas han ido muriendo, como que hay allí algo más de taninos, como que se ve amarilla el agua. Creo que necesita una renovación. Y aprovechando que necesita una renovación, vamos a platicar ahora de un síndrome que existe en los acuarios y que puede ser la causa de que no veamos este acuario ya tan lustroso o tan brillante como se veía antes. Eso es bastante común. Entonces, de repente nuestro acuario va bien, todo en orden, y como con el tiempo lo empezamos a ver, pues como que ya no se ve tan brillante, ¿no? Como que se ve pálido, se ve tristón, ya no se ve bien. ¿Y qué es eso? Eso se conoce como el síndrome del tanque viejo. Y vamos a platicar un poquito de él y cómo tratarlo, ¿no? En el acuario que vamos a enseñar, vamos a poner a Lázaro a hacer unos cambios. Yo también voy a estar con él. Vamos a hacerle cambios de agua, vamos a quitar las plantas, vamos a acomodarlo. Y el síndrome del tanque viejo puede definirse como un conjunto de cambios en el pH, KH y GH, que hacen que se vaya haciendo cada vez más ácida el agua. Empiezan a bajar la dureza de carbonatos, el pH se empieza a ir para abajo y entonces los animales empiezan a sufrir, las plantas empiezan a morir y todo el mundo empieza a no estar tan contento. Pero además, al morirse las plantas se van al fondo y eso también hace que el pH baje con los ácidos que se generan, ¿no? En este caso estamos quitando unas plantas, estamos ya quitando todas las plantas que teníamos porque están ya muy feas y se ve bien fea el agua, pero estamos quitando las plantas. Y el motivo por el principal causa del tanque viejo es eso, que poco a poco se van acumulando los residuos y aunque los filtros saquen una parte, pues se van quedando en el fondo y en las paredes y en todo, y se va haciendo como más triste el acuario, ¿no? Entonces todo ese fondo pues está juntando muchos residuos y esas plantas que están por morir se están juntando residuos y están haciendo más ácida esta agua. Y entonces sí tenemos que pensar que hay que quitar todo lo que está en el fondo, quitar los residuos para poder mejorar la calidad del agua. En este caso lo que hicimos fue eso, quitar las plantas, sifonear bien el fondo y quitar el exceso de residuos del mismo. En este acuario no era un síndrome de tanque viejo, pero ahorita les voy a explicar por qué. Porque uno de los signos que más indican cuando tenemos eso es cuando llegan peces nuevos. Metes peces que vienen bien y que todo bien y ¡pum!, se mueren. Y eso pasa porque los peces que ya estaban ahí en el acuario se van acostumbrando a ese acuario, al pH del acuario que se ha ido bajando, los ha ido bajando poco a poco. Entonces digo, los cambios bruscos en los peces son muy malos, los paulatinos no son tan problema. Entonces, cuando llegas con nuevos peces y echas peces a un acuario donde está muy ácida el agua, pues se mueren inmediatamente. Por eso les digo que sé que no tenía el síndrome del tanque viejo, porque acabamos de añadir unas monjitas y no les pasó absolutamente nada. Entonces, bueno, pero en el caso es muy común que pasa eso. Entonces la otra también es que cuando lo vemos con el síndrome del tanque viejo decimos, ¿y ahora qué hacemos, no? Me están muriendo los peces, cualquier pez nuevo que pongo se muere, entonces necesitamos hacer un cambio. Y por instinto lo que pensamos es quitamos todo, cambiamos el 100% del agua, dejamos las bacterias de dentro y ya está, ¿no? Pues no, el problema de esto es que sí, no es así de fácil. Cuando realmente tienes un síndrome de tanque viejo, tienes que hacer cambios paulatinos. ¿Por qué? Porque si le bajas así esta cantidad de agua a la pecera, pues vas a hacer un cambio muy severo. Y la forma de curarlo realmente es lento y constante. Si haces cambios muy bruscos, los peces se van a morir. Y por eso pasa que mucha gente me dice, oye, le hice un cambio de agua bien grande a la pecera y se nos murieron los peces. O le cambié el agua a la pecera, no dicen cuánto, y se nos murieron los peces. Eso pasa mucho, porque van subiendo los niveles poco a poco, los peces se van acostumbrando, pero cuando los cambias a unos niveles bajos de repente, pues el pez no se acostumbra y se muere. Entonces también eso es importante. Si tienen un síndrome de tanque viejo, hay que ir haciendo cambios paulatinos, sacando agua poco a poco, un 10, 20%, pues a veces cada 2, 3 días, para que puedan ir mejorando la calidad del agua. Y ya después que se vean que la calidad del agua está menos ácida, pues entonces empezar a sifonear el fondo y empezar a hacer los demás cambios poco a poco para que no sea algo brusco y que no se vayan a morir los peces. En este caso pues sí se hizo algo más brusco porque, como les digo, sabíamos que no teníamos un síndrome de tanque viejo, sino simplemente un acuario que ya no nos gustaba. Entonces decidimos cambiar el estilo, no el estilo, pero sí el tipo de plantas,
y cambiar un poquitín la cuestión del agua, porque ya estábamos con muchos taninos y los taninos tampoco nos encantan porque van poniendo el agua muy amarilla. Sí se ve bonita para los acuarios de aguas negras que decimos, pero para la gente normal no se ve bien, se ve como fea el agua. Entonces decidimos hacer este cambio brusco, drástico, que en este caso sí no va a afectar a los peces porque no era un síndrome de tanque viejo. Pero si ustedes llegan a tener un síndrome de tanque viejo, váyanse con mucho cuidado en los cambios. No hagan cambios tan bruscos y van a ver que no pasa tanta problema. Y poco a poco los peces se van a recuperar y el acuario se va a ir recuperando. Ya que esté recuperadito, ya que se vea mejor brillo en el acuario, los peces estén comiendo, los peces estén mejor, pues entonces ya se avientan un cambio, una sifoneada mucho más importante y arreglar todo lo demás para que no les esté pasando esto. Acordémonos que es bien frecuente que con el tiempo el pH de los acuarios vaya para abajo. Con los taninos que tenía el otro acuario antes de cambiar el agua, pues también se va bajando más el pH. Y con el tiempo se va bajando la dureza de carbonatos, el KH, y ese KH es el buffer del acuario, acuérdense. Entonces si dejamos de tener ese buffer, si tenemos ese control, el pH puede variar muchísimo, subir y bajar muy fácilmente. Más bien bajar. Y se dan unos bajones. Me ha tocado ver peces que se queman con el ácido de los acuarios, que es de repente los empieza a ver con los ojos todos como nebulosos y que empieza con las escamas también a lastimarse, a rascarse, empiezan a respirar más rápido, empiezan a faltarles el oxígeno y eso es un cambio súbito del pH generalmente ocasionado por esto, que se va haciendo más ácida el agua y la dureza del KH va desapareciendo, va bajando. Por eso es importante, sobre todo en agua dulce, no andar metiendo agua de osmosis. No necesitan agua de osmosis en agua dulce, porque lo único que hacen es meter agua sin carbonatos y que a la larga se va a mover el pH muchísimo, para arriba, para abajo, y les va a causar problemas. Por eso siempre que me escribe alguien que quiere bajar su pH, le digo que para qué, ¿no? Y cómo y por qué quiere hacerlo. La verdad es que hay muy pocas razones para bajar un pH en el acuario, porque solito lo está haciendo el acuario. Todos los acuarios van bajando el pH continuamente. Entonces, ¿para qué queremos hacerlo artificialmente y complicarnos la vida? En fin, hay que hablar mucho del pH todavía. Yo creo que haremos otro video más largo sobre el pH y sobre las variaciones y fluctuaciones del mismo. Pero por lo pronto, en este video lo que quería enseñarles un poquito lo del síndrome del acuario viejo y cómo cambiamos el acuario en casa de mis papás para que ahora que lo volvamos a ver sea un poquito diferente. Si les gustó, denle click a la campanita, inscríbanse al canal, recomiéndennos con sus amigos y nos vemos en un próximo video de Efren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Aquí no ha habido ninguna baja y yo creo que no va a haber porque no hubo un cambio tan drástico del pH de este acuario. Pero más vale cambiar el agua de repente para que no se les vaya juntando y no se queden ahí los desechos.